de estudio y de muchas cosas de Iván Cortijo y de Soren Jensen, que también están muy vinculados al geoparque. Iván, por cierto, también otro geoparquino más, que nos acompañó a Aroca, a las conferencias de Aroca, hablando de un amigo que hemos conocido hace poco algunos, un pequeño amigo. Él es de La Rioja, Teodoro de La Rioja, la tierra de los grandes dinosaurios. Sin embargo, su vida profesional y su vida en general ha vinculado hacia los seres, los fósiles más pequeñitos que ha podido encontrar y que se han podido registrar, como son las claudinas. Desde luego está haciendo unas aportaciones científicas, tanto como la que vamos a ver ahora, como miembro muy activo del Comité Educativo y Científico del Geoparque, y es otra aportación que hace la Universidad de Extremadura al Geoparque. Así que Teodoro me ha prestado un currículum académico que no pienso leer, publicaciones, conferencias, cosas y más. Bueno, vamos a intentar muy rápidamente. Se me oye sin problema, ¿no? No, bueno. Bien. Voy a intentar dar una visión general de lo que las rocas del geoparque encierran. Voy a intentar dar una visión general lo más rápido posible, porque ya andamos un poquito de tiempo justo, de que prácticamente los seres vivos que poblaron ese geoparque desde las rocas más antiguas hasta el momento en que las últimas rocas emergen, y prácticamente ya a partir de ese momento ya no tenemos registro geológico de rocas marinas y por lo tanto tampoco tenemos fósiles ya. Entonces ese intervalo de tiempo es lo que voy a intentar mostrar en esta charla, y vamos a empezar primero situando un poquito lo que es la geología del geoparque. Dentro de la geología del geoparque podemos distinguir dos grandes bloques. Un bloque inferior incluye las rocas más antiguas, rocas que se depositaron en océanos muy profundos, y precisamente es donde estamos aquí en Alía, desde que abandonamos el cruce de Guadalupe hasta que llegamos al estrecho de la Peña. Todas estas rocas se depositaron en unos fondos marinos que superaban los 2.000-3.000 metros de profundidad. Esas rocas, conforme fueron llenándose esas importantes cuencas, pasamos a medios cada vez menos profundos, hasta que al final, hace aproximadamente unos 520 millones de años, iniciado el Cámbrico, esa roca se dio. Entonces, primero vamos a ver esto que llamamos, desde el punto de vista geológico, el ciclo cadomiense, que dio lugar a una orogenia muy antigua. Una orogenia que dio lugar a que todo lo que es Osa Morena, la zona de Badajoz, emergió. Y esta zona también emergió, pero un poquito más tarde. Y aquí se estaban depositando estas rocas, además en un intervalo de tiempo crucial, que es el tránsito entre el Ediacárico y el Cámbrico. Digo que es crucial porque en ese intervalo de tiempo se va a producir la aparición de los primeros animales y también la transición de los primeros animales sin esqueleto a los primeros animales con esqueleto, y la diversificación ya de todos los invertebrados, incluidos los cordados, que se van a conseguir ya en el Cámbrico y van a alcanzar su máxima diversidad en el Ordovícico, todos los yacimientos de trilobites que bien conocéis en esta zona, ¿no? Entonces vamos a empezar muy rápidamente viendo estos aspectos. Como hemos dicho, hay dos importantes eventos que incluimos un ciclo cadomiense del Ediacárico al Cámbrico, y los ambientes que nos vamos a mover es un océano profundo. Pasamos a plataforma, donde aparecen las claudinas y veremos un grupo de fósiles muy interesantes, y después, ya una vez que ha ocurrido esto, hace unos 520 millones de años, esto emerge y va a estar emergido durante un tiempo relativamente prolongado, hasta que se inician otra vez los sedimentos marinos en el Ordovícico, en los sedimentos de playas, que todos conocemos muy bien, la cuarcita, por ejemplo. Bien, en este ciclo cadomiense van a aparecer los primeros animales en el Ediacárico, y se va a producir un evento que se conoce como la gran radiación cámbrica. Un periodo de tiempo en el que la vida se diversificó enormemente, aparecen todos los invertebrados, y prácticamente es un periodo de la evolución importantísimo, porque lógicamente va a dar lugar a que se instauren prácticamente todos los organismos. Después tenemos el otro ciclo, como hemos dicho, del Ordovícico al Silúrico, que pasamos de un medio continental a un medio de plataforma, que es el que veremos a continuación.
Bien, los eventos bióticos que se dan en el Ordovícico, la gran radiación ordovícica. Todo lo que se ha acaecido en la gran radiación cámbrica alcanza ya su máxima diversificación en el Ordovícico. Podríamos decir que ahí se consigue el culto. Todos los fondos marinos ya adquieren un ambiente parecido al que podemos ver hoy. Y a partir de ese momento ya llega una glaciación, una gran extinción, silúrico, y ya no tenemos más registros, acabó nuestra historia. Que ha durado unos cuantos millones de años, pero la historia es apasionante porque registra los primeros episodios de la vida de los animales. Por lo tanto, es excepcional y es una de las únicas partes de toda Europa donde esto lo podemos observar. No hay otro punto de observación como este en todo. Bien. Prácticamente los ambientes en que nos movemos en estas rocas donde las que estamos situados ahora son materiales que se han depositado en medios muy profundos, en abanicos submarinos, en zonas de cañones submarinos, todo grandes avalanchas de fango que dan lugar a un tipo de rocas que se llaman garahuacas, lucitas, todo depositados por grandes avalanchas de fangos que dan lugar a este tipo de rocas y que tienen una gran potencia, como hemos dicho, donde nos encontramos ahora. En estos materiales, lógicamente, son materiales muy profundos y no encontramos ningún resto de vida más que bacterias. Bacterias que muchas de ellas se encargan de degradar en esos fondos oceánicos toda la materia orgánica que se va acumulando. Esa materia orgánica que después se transforma en petróleo. Se encargan de degradar todos esos restos orgánicos, ¿no? Prácticamente, como hemos dicho, microfósiles bacterianos y ya más adelante ignofósiles. Estos microfósiles bacterianos se extraen por miles. El método de extraerlos es relativamente sencillo. Disolvemos la roca con ciertos ácidos, solo nos queda la materia orgánica, después filtramos y encontramos, por ejemplo, a lo mejor por un gramo de roca podemos encontrar 1000, 2000, 3000, 4000, 5000 elementos. Cuantos más pequeños son los organismos, más abundantes son en el registro fósil. Esos son los productores primarios y por lo tanto son muy abundantes. Bien, también cuando ya esos medios oceánicos profundos que empiezan a perder profundidad y llegamos ya a unos niveles adecuados para que la vida pueda darse, empezamos a encontrar ya los animales que vivían en los medios más o menos, esos ya empiezan a realizar sus trazas y son animales muy simples, que van dejando las trazas, como si dejamos un gusanito que se queda en un barro blando, empieza a deslizarse por el barro blando y va dejando esa pequeña traza en la superficie. Estos ignofósiles simples son los primeros que encontramos, pero ya es en la parte superior de esta serie, cuando ya hemos encontrado que hemos subido del talud a la plataforma lista. Entonces ya empiezan a aparecer todas estas trazas que veis que son extremadamente sencillas. Esto es lo que tenemos en los materiales más antiguos. Prácticamente, conforme la cuenca se va rellenando, pasamos ya a medios poco profundos. Medios poco profundos donde la vida aquí ya es muchísimo más diversa. Es lo que se conoce como grupo Ibor. El nombre viene precisamente de los Ibores. Y la situación es lo que vemos aquí, más o menos, una plataforma que estaba jalonada a las partes más distales por carbonatos, posiblemente con estromatolitos, y donde se desarrollaban pues nuestros niveles con claudio. Ese será un poco un marco de lo que teníamos en este área, ¿no? También teníamos abundantísimas algas, era un medio, pues todavía no había mucho oxígeno, y también algunos organismos que hoy día viven en ambientes con muy poco oxígeno. Si habéis visto a veces estos documentales que ponen de las grandes profundidades oceánicas, hay unos gusanos enormes que se llaman riftia y que viven cuando las tasas de concentración de oxígeno son muy bajas. Entonces, posiblemente todavía no había mucho oxígeno en esta zona y se depositaban, vivían este tipo de animales, ¿no? Prácticamente en el grupo Ibor nos encontramos estas algas que son muy abundantes, los bentoténidos, muchos de ellos tienen bifurcación, por lo tanto se consideran algas, aunque algunos también consideraron que las bentoterias podían ser bacterias. En aquella época las bacterias, muchas de ellas alcanzaban grandes dimensiones. Hoy hay bacterias que son casi visibles a simple vista. Hay ciertas bacterias en los sargazos, etcétera, que pueden verse a simple vista. Entonces, hay una cierta polémica. Después tenemos otros que son también orgánicos, que tenían posiblemente una composición quitinosa, son tubos parecidos a estos organismos que os he dicho que viven hoy día en las grandes profundidades, estos gusanos, que son los sabelídeos, que incluyen por lo menos dos géneros, han sido identificados en el geoparque, sabelidites y saharina, pero los incluimos aquí de forma general. Y por supuesto también los ignofósiles que ya nos habían aparecido anteriormente y el protagonista del geoparque, que son los primeros animales
que segregaron un esqueleto mineralizado. Son importantísimos, es el único yacimiento de Europa y uno de los mejores yacimientos del mundo. Como has adelantado, Iván Cortijo es un estudiante de doctorado que ya está finalizando su tesis y posiblemente a final de este año nos informará muchísimo más sobre este animal enigmático, del que todavía no sabemos si era un porífero, si era un nidiario, el antecesor de los corales, o si era un anello. Este tubo complejo que en eso está realizando sus investigaciones para dilucidar qué es lo que es concretamente de todo. Dentro, aquí veis los filamentos carbonosos, estas algas, el aspecto que tienen, ya habréis visto algunas imágenes. Estos son los amilídetes, diréis, ¿son igual? No, no son igual. Estos tubos tienen una ornamentación transversal y tienen una pared mucho más consistente. Por lo tanto, estos están compuestos de quitina. Se han hecho estudios, se les puede aislar, se los puede separar, se los puede cortar, o sea que todos esos estudios ultraestructurales pues nos permiten identificar y saber que no tienen que ver nada con los anteriores, ¿no? Aquí tenemos claudinas en una sección delgada, que es como se estudiaban siempre. Estos pertenecen a Castañar y Ibor, y prácticamente aquí tenemos una reconstrucción que ha hecho Antonio Grajera, muy buena y muy real, de cómo serían estos fondos oceánicos en el Ediacárico de Castañar de Ibor. Vemos nuestras claudinas, vemos nuestros sabelidítidos, muy similares. Se ha pintado prácticamente el género Riccia, que hoy día vive en las zonas de grandes profundidades con poco oxígeno, que podría ser un poco las condiciones que había aquí cuando empezaban a aparecer estos primeros metazoos. Y después tenemos ahí un montón de algas que no serían otra cosa que nuestras bendotenias. Y veis ahí esas pistitas que se ven ahí que dibujó por el fondo, tan simples, que son todos estos gusanitos que irían dejando las trazas conforme se iban deslizando. Eso sería lo que tendríamos en esta zona, ¿no? Y prácticamente todo esto que estáis viendo, ¿qué ocurría? Conforme se iba levantando unas montañas que las situaríamos hoy en lo que es Sierra Morena, donde ya todo esto estaba emergido y había una discordancia, esta zona emergida iba avanzando y estos taludes se iban desplazando cada vez más al norte hasta quedarse ese océano muy pequeñito. Y debido a los grandes movimientos de inestabilidad que había, porque se estaba produciendo una orogenia, todo era muy inestable, esas calizas con claudina que estaban muy cerca del borde del talud, a poca profundidad, como los carbonatos en el mismo momento que se precipitan son de precipitación química, ya están semiconsolidados, todos veis los corales cuando se va por el fondo oceánico, vemos que los corales ya son esqueletos consolidados. Aquí los que formaban la parte rígida eran los estromatolitos, que también formaban esqueletos rígidos. Entonces, todo esto en una zona inestable, lo que ocurría en estos zonas de plataforma de talud, que gran parte de los carbonatos se me deslizaban, se me caían y se me acumulaban en las zonas más profundas. Estos bloques de calizas, una vez que caían con todas las claudinas incluidas, se acumulaban en la base del talud a grandes profundidades. Puesto que las que estaban en plataforma han estado sometidas a diagénesis, etcétera, etcétera, y ya no se preservan también, las que han caído a grandes profundidades ya no están afectadas de diagénesis, se han quedado enterradas en unas condiciones totalmente ajenas a donde han caído y la preservación es mucho mejor. Por lo tanto, los mejores fósiles aparecen siempre cuando caen en estas grandes profundidades. Es algo parecido, si alguien conoce algo de paleontología, el famoso yacimiento de Bourgesé. También era una comunidad de invertebrados, de partes blandas, que cayó por un talud a zonas muy profundas y se han preservado todas sus partes blandas de forma excepcional. Podría ser algo similar a lo que ocurre aquí. Y esto lo tenemos plasmado porque al norte del grupo Ibor, en toda, prácticamente, montándonos, podríamos decir, en Ciudad Real, pasando por Ciudad Real, llegando a Villarca de los Montes, yendo al Membrillar, yendo a Fuentes y pasándonos en Salamanca hasta el Humbo, todo está jalonado por estos oligostromas, que me representa ese paleotalud. Y siempre al sur tenemos todas las calizas con los carbonatos con claudina. Entonces, es un aspecto importantísimo. Esos oligostromas tienen un valor importantísimo, son un punto geológico realmente excepcional. Aquí tenéis el olistostroma del Membrillar, uno de los más grandes. Fijaros, esto está tomado a más de 1,5 kilómetros de la localidad. Podéis ver los bloques que incluye. Es como un conglomerado